¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les traigo un tema que creo que a muchos y a muchos cristianos nos ha sucedido, y muchas otras personas que tienen buenos principios siempre tienen dificultades. Y lo que sucede es que cuando llegamos a algún lado y nos presentan o nos presentamos, se acercan a interrogarnos, se acercan a preguntarnos de dónde venimos, de dónde somos, a qué nos dedicamos, qué hacemos y todo. Y entonces nosotros nos sentimos agradecidos por la forma en que nos están tratando, y entonces nos interrogan. Muchas veces no tenemos la sabiduría como para saber qué tenemos que responder, y nos abrimos porque así somos. Y les digo así somos porque como siempre tratamos de caminar bien, pues no tenemos nada que esconder. Y entonces así se va pasando el tiempo. Luego, cuando empezamos a actuar, empiezan los problemas, porque entonces hacemos cosas que no le gustan a muchas personas, porque ellos están acostumbrados a hacer unas cosas y nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas en orden, poner orden, ser claros, no hacer cosas indebidas en cualquier lugar donde estemos, y ahí es donde se nos da el problema. Porque cuando llegamos ya hay un sistema de trabajo, ya hay un sistema de convivencia, y hay un sistema de cómo se hacen las cosas. Y entonces nos proponen hacer cosas que a nosotros no nos agradan y no estamos acostumbrados a hacerlas. Entonces les decimos si podemos dejarle hacer, o que no las hacemos, o que no aceptamos. Pero en eso se da, cuando ven cómo actuamos, se empieza a dar el manipuleo, y buscan la manera de manipularnos, de que hagamos lo que ellos dicen, y tratan de que nosotros perdamos nuestra identidad. Y así sucede, muchas veces sucede, y muchas veces cedemos por no crearnos problemas. Pero sabemos que estamos en contra de nuestros principios, en contra de nuestras costumbres. Y conforme nosotros les vamos diciendo, nos vamos volviendo desagradables, porque quieren que nosotros hagamos lo que ellos dicen, quieren que nosotros digamos lo que ellos dicen, y no es así. Entonces empiezan a dar los problemas, porque cuando nos dicen que hay que hacer las cosas como son, o como ellos están acostumbrados, nosotros les decimos que no las hacemos porque no estamos acostumbrados a hacerlas así, las hacemos de otra forma. Entonces ya se vuelve desagradable uno porque no hace lo que ellos dicen. Y muchas veces le dicen a uno que vaya a hacer las cosas como quieren, y uno les dice que no las hace uno así, que si puede enviar a otro. Y entonces se va dando ese problema de que empezamos a ser desagradables entre ellos. Y muchas veces se da que se empiezan a unir en contra de uno, porque uno se va volviendo enemigo de este lugar donde está, de este ambiente donde se está desarrollando, ya sea laboral, social o cualquier otro ambiente que se esté dando. Entonces, es ahí donde empiezan los problemas. Y entonces es cuando las personas se van alejando de nosotros, van cambiando, ya no somos las personas que éramos para ellos cuando llegamos, esperando ciertas cosas, esperando unos cuantos jalarnos para su lado, otros están divididos, unos para otro lado, y otros que hagamos lo que dicen, y otros que digamos lo que quieren. Y así se va perdiendo esa relación que había, esa actitud que cuando nos recibieron era alegría, era amistad y todo. Y entonces las personas empiezan a cambiar, y son personas hasta cierto punto desconocidas, pero así es. Pero de repente hasta personas cercanas empiezan a cambiar con nosotros, porque empiezan ya a decir es que este no es así, no es así, y todo, y empiezan a hablar de nosotros lo que ellos ven, y utilizan muchas veces lo que nosotros les hemos compartido.
Y entonces es ahí donde se da y empieza uno a quedar mal, empieza la gente a dejarle de hablar, empieza la gente a despreciarlo, a retirarse y todo lo que sucede. Y se los comparto porque yo lo he vivido. Y entonces hay personas con las que cree que están bien con uno, se acerca y no están bien con uno, están descontentas. Pero cuando nosotros también con la familia dejamos de hacer cosas que acostumbrábamos a hacer en el pasado, también se retiran de nosotros. Porque empezamos a cambiar para hacer cosas buenas. Lo que hacíamos negativo lo hemos cambiado por hacer cosas positivas. Y entonces así se va dando que nosotros vamos teniendo problemas no solo con nuestros compañeros de trabajo, con los de nuestro grupo social. Y miren, mis hermanos, a veces hasta cuando uno está jugando fútbol se vuelven esos problemas. ¿Por qué no me la pasaste? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Es que sos egoísta y empiezan las situaciones, las discusiones y todo. Y tal vez en el corazón de uno no está ese deseo de hacerle daño a nadie. Y entonces también, como les decía, con la familia se va retirando de uno porque dijo una cosa que no le agradó o está haciendo las cosas como diferentes de como eran, está haciendo cosas buenas y ya no acostumbra a hacer las malas. Y entonces una de las cosas que van pasando es de que se van perdiendo las amistades, se van perdiendo los compañeros de trabajo y hasta cierto punto se pierde la familia. Y se pierde la familia porque cuando a uno le dicen algo, uno se va acostumbrando o fue educado para decir las cosas claras, decir las cosas de frente y no tratar de llegar al chisme, llegar a hablar mal de la gente. Y entonces hacen cosas que no se debe, pero como uno los confronta, entonces se retiran porque saben que uno va a ir a ser claro con ellos y les va a decir esto y esto no me gusta y lo hiciste. Cuando yo creo que lo que debes de haber hecho era esto y esto, pero hiciste lo que no debías y eso no me parece a mí. Entonces eso ya confronta a la persona, le molesta a la persona, la hiere. Y personas que no están acostumbradas a que se les digan las cosas enfrente se vuelven muy susceptibles. Entonces se molestan por cualquier cosa que uno les diga. Si uno les dice, mira, a tu hijo, ¿por qué no le haces esto y esto? ¿Por qué no le dices esto y esto? ¿Por qué? Se molestan. Y tienen razón porque nosotros no somos los padres. Entonces cada quien puede criar a sus hijos como quiera, pero eso nos creó problemas. Entonces, mis hermanos, se va dando esas cosas. En Amos, capítulo 5, versículos del 13 al 15 dice: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Miren, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a hacer lo que dice la palabra de Dios, que debemos de aprender a callar. Cuando vamos a un lugar nuevo, tenemos que ser sabios. Y dice que no contemos nuestras situaciones económicas, ya sea que tengan abundancia o escasez, no tenemos que contarlas, porque eso se van a aprovechar para rechazarnos. Y en la parte de enojo o de odio que tienen hacia nosotros, tratan de hacernos lo que quieren con tal de ofendernos, con tal de humillarnos, y entonces nos empezamos a sentir dolidos. Otra cosa que dice: no cuentes tus buenas acciones, lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios. Seamos sabios. Si quieres ser sabio, júntate con sabios. Si quieres ser terco, júntate con tercos. ¿Qué quieres ser? ¿Sabio? Entonces vas a tener que aprender a dejar esa gente, a retirarte de esa gente que no te va a dejar nada, a quien no le aprendes nada, a quien no te enseña nada. Pero una de las cosas es que sí te puede enseñar a odiar,
a tener resentimiento, a tener enojo y a volverte parte del grupo. Entonces uno tiene que estar agarrado de la mano de Dios para no caer en esas situaciones. Porque si hemos decidido cambiar y si estamos queriendo servir al Señor, tenemos que tratar de vivir la palabra de Dios, de hacerla, de enseñarla. Tenemos que hacer, meditemos la palabra de Dios. No solo la entendamos literalmente, la palabra de Dios es una palabra espiritual, es un libro espiritual, un libro que te transmite vida y es lo que nosotros andamos buscando, vida. Ahora, en Isaías capítulo 41, versículo 10 y 11 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Entonces, mis hermanos, no tengamos temor. Si llega un momento que nos tienen aislados, pensemos que dice la palabra de Dios que no temamos porque Él está con nosotros. Dice que no desmayemos, porque Dios es el que nos esfuerza, Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da la sabiduría, nos da la confianza en que Él está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, somos mayoría, no importa cuántos se enojen contra nosotros, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y dice que todo el que se enoje contra ti será avergonzado. Y miren, mis hermanos, ¿cuántos hemos visto que hay personas que nos tratan mal, que nos ofenden, que nos critican y al final ellos son los que quedan mal? Mis hermanos, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. En estos tiempos difíciles, clamémosle. Tomemos esta palabra, no temamos porque Dios está con nosotros, dice. Esa es una de sus promesas. Él está con nosotros. No desmayes por la situación que estés viviendo. No importa qué situación sea, pero no desmayes porque Él está contigo. Porque dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él te da la fuerza, te da la sabiduría. Él ha puesto en ti el Espíritu Santo. Tú eres templo del Dios vivo. Entonces, todo está en ti. Haz lo que funcione. Tenemos que aprender que eso funcione, que eso salga de nosotros. Mis hermanos, espero que esta palabra les edifique. Tómenla en cuenta. Miren, cuando yo estoy en una situación difícil, busco un pasaje donde hay una promesa, me la grabo en el corazón. Y trato de no decir nada en contra de esa palabra, pensar negativo. No, eso no, lo negativo lo echo fuera. O que alguien venga y me diga, mira tal y tal cosa, no lo acepto, porque la palabra de Dios dice tal y tal cosa. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender eso. La palabra, la promesa que hay, grabémosla en el corazón, llevémosla en los pensamientos y confesémosla, porque Dios está con nosotros. Así es, mis hermanos, que en esos malos tiempos confiemos en el Señor, no desmayemos, porque Él está con nosotros. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Déjenme su like, suscríbanse y seguiré trayéndoles más videos. Que Dios les bendiga.